Vamos a empezar con la ponencia de Irma. La presento brevemente. Irma Mariño es licenciada en Educación del Instituto Pedagógico Nacional de Monterrico, con amplia experiencia en el diseño, la ejecución y la evaluación de programas de formación de líderes y educación de adultos, así como en la construcción de redes de líderes y lideresas de organizaciones sociales y municipios a nivel regional y nacional. Ha sido secretaria para América Latina y el Caribe del Movimiento Internacional de Intelectuales Católicos y vicepresidenta del Movimiento Internacional de Intelectuales Católicos, Pax Romana, en el periodo 2004-2008. Actualmente se desempeña como directora de la Escuela de Líderes para el Desarrollo Hugo Echegaray del Instituto Bartolomé de las Casas. Es enlace nacional para el Perú del Consejo de Educación de Adultos de América Latina, CEAL, y sigue estudios de maestría en Desarrollo Humano aquí en la Universidad Católica. Es autora de los libros La democracia es asunto de todos y Nuevos liderazgos para el desarrollo y la liberación. La ponencia de Irma se titula La capacidad de agencia en las mujeres que se organizan, aportes desde la experiencia formativa de la Escuela de Líderes Hugo Echegaray. Cada ponente tendrá 15 minutos para su presentación y luego tenemos un momento de diálogo de 25 minutos aproximadamente. Gracias. Gracias. Muy bien, buenas tardes con todos, con todas. El título que he puesto a esta presentación es La capacidad de agencia en las mujeres que se organizan, ¿no? Desde la experiencia de la Escuela de Líderes para el Desarrollo Hugo Echegaray. He estructurado esta presentación siguiendo, digamos, 4 puntos. Una primera va a ser una introducción breve, ¿no? Un segundo punto será una breve reseña de la escuela, chiquita como para ubicar, digamos, ¿no? el programa formativo y cómo dialoga con el tema que estoy proponiendo. El tercer punto será un marco conceptual que sirve de base a la reflexión, es el enfoque de capacidades, el desarrollo humano y la noción de agencia. Y como cuarto punto, la capacidad de agencia de las mujeres que se organizan, las mujeres que han participado del programa, qué han logrado y qué no han logrado. Y finalmente conclusiones, ¿no? y desafíos que intentan vincular o articular educación, agencia y bienes comunes. Entonces, inicio con la introducción. Tomo una cita, una reflexión de Amartya Sen, que señala que vivimos en un mundo de fuertes contradicciones, ¿no? Por un lado, un mundo de gran opulencia y al mismo tiempo un mundo de graves privaciones, miseria y opresión. Una de las privaciones a la libertad está referida a la falta de atención e intereses y necesidades y a la agencia de las mujeres. Situación extendida en el mundo que a veces termina prematuramente con su vida y limita gravemente las libertades fundamentales de que disfrutan. No ser educado limita también sus libertades y oportunidades y son un factor de exclusión y acentuación de la pobreza y vulnerabilidad de las personas y grupos. Las cifras muestran que el mayor número de personas en esta condición son sobre todo mujeres. En el caso de Perú, mujeres altoandinas, amazónicas, ¿no? de zonas rurales y de zonas urbanas populares, ¿no? Mujeres que nunca asistieron a la escuela o se vieron forzadas a interrumpir sus años de escolaridad y por tanto la realización de una vida más plena. Diversos estudios muestran que la pobreza es multidimensional y que está asociada a la falta de oportunidades y privaciones que limitan y o reducen las opciones de elegir la vida que las personas tienen razones de valorar. Una de estas privaciones, vuelvo con el punto, tiene que ver con la posibilidad de educarse, de asistir a la escuela, de contar con habilidades, conocimientos, ¿no? Y valores que les permitan tener voz y capacidad para actuar en sus sociedades con autonomía, con capacidad de decisión, ¿no? y con competencias para funcionar y desempeñarse en diversos campos de la vida social, económica, cultural, ambiental, ¿no? Superar estas privaciones constituye una parte fundamental del ejercicio del desarrollo. Por ello es importante reconocer el papel que desempeñan los diferentes tipos de libertad, ¿no? Y desde esta perspectiva, ¿no? de desarrollo de capacidades, la capacidad de agencia
es fundamental para hacer frente a estas privaciones, ¿no? Y en este caso, incidir por el respeto y práctica del derecho a la educación. Como les dije, esta presentación se sustenta, digamos, tiene como base la experiencia de la Escuela de Líderes para el Desarrollo del Instituto Bartolomé de las Casas, ¿no? Y sobre ella quiero señalar algunos puntos que nos ubiquen, digamos, de la experiencia que estamos hablando. Y por tanto, en el tercer punto o cuarto punto, cuáles son esas capacidades logradas en términos de agencia a partir de la experiencia de la escuela. La Escuela de Líderes para el Desarrollo Hugo Echegaray nace el año 94, ¿no? Y desarrolla un programa dirigido a hombres y mujeres de sectores populares, ¿no?, que actúan en los espacios locales desde una diversidad de formas organizativas, ¿no?, en el ámbito social, político, económico, cultural, eclesial, ambiental y pastoral. El programa nace como una respuesta institucional a la necesidad de profundizar en el conocimiento de esta realidad social, ¿no?, política, económica, brindando una formación que potenciara eficazmente el servicio de estos líderes, ¿no?, y lideresas populares a su comunidad, ¿no?, y al país en su conjunto, desde una renovación de sus prácticas, ¿no?, acordes al contexto y a la realidad en el que tiene lugar su acción. La escuela entonces se propuso como un espacio, como un programa sistemático y de formación integral, ¿no?, que permitiera a estos hombres y mujeres populares renovar, ¿no?, y articular la diversidad de experiencias, ¿no?, así como desarrollar elementos de análisis que les permita discernir su rol en el país, en su localidad, fortalecer procesos educativos en la perspectiva de forjarse como sujetos de su propia historia, desarrollar capacidades en todas las dimensiones y afirmar una identidad, porque esa es la inspiración de la institución, una identidad cristiana liberadora. En la misma escuela, digamos, ¿no?, la misma escuela intenta hacer un impulso a la actuación de los líderes populares para que asuman nuevas responsabilidades públicas en su localidad o región, ¿no?, en el proceso de consolidar la democracia, la promoción del desarrollo humano y sostenible, ¿no? Más que el desarrollo de un conjunto de habilidades y de conocimientos, se asume como un espacio, ¿no?, en la escuela, el programa formativo, como un espacio para conocer, para indagar, para pensar juntos, ¿no?, como una búsqueda compartida por ser, digamos, nuevos actores que, como decía Hugo Echegaray, apuran la historia, crean, ¿no?, con otros, construyendo esperanza y compromiso. Es un espacio entonces que acoge la diversidad y promueve el reconocimiento entre sus miembros con una pedagogía crítica, activa y comprometedora, ¿no?, que involucra nuevamente todas las dimensiones, ¿no?, de la persona. 3 pilares sostienen esta propuesta educativa: la perspectiva de la opción preferencial por los pobres, este enfoque de las capacidades de desarrollo humano, Amartya Sen, ¿no?, y digamos, los aportes que nos vienen de la educación popular, Paulo Freire. Bueno, entonces la escuela, como ustedes han visto, convoca, ¿no?, reúne a hombres y mujeres. Yo para ese trabajo he decidido concentrarme, digamos, en las mujeres que han participado del programa, ¿no?, por las razones expuestas en la introducción, ¿no?, son las que viven, ¿no?, digamos, fuertemente diversos tipos, ¿no?, de exclusión y de privación, y aún en pleno siglo XXI, ¿no?, digamos, esto se mantiene. Paso al punto del marco conceptual, ¿no? 2 puntos ahí, sobre el desarrollo humano y sobre la noción de agencia. Se define el desarrollo humano, ¿no?, el desarrollo como un proceso de expansión de las libertades reales que disfrutan los individuos. Este desarrollo entonces exige la eliminación de las principales fuentes de libertad que dejan a los individuos pocas opciones y escasas oportunidades, para elegir la vida que tienen razones de valorar, ¿no? El centro de atención de este enfoque, no voy a leer todo, está puesto en la persona humana y se mide por lo que es capaz de ser y hacer y no por las cosas que tiene, ¿no? Entonces la libertad, esta libertad, ¿no?, a la que hacemos mención, como capacidad es decisiva para la libertad de agencia, ¿no?, para la iniciativa individual y la eficacia social. A mayor libertad, mayor es la posibilidad de los individuos y de los grupos y colectivos de ayudarse a sí mismos e influir en su realidad. Sobre agencia, el segundo punto del marco conceptual, ¿no? Sobre agencia existe en realidad un amplio
rango de definiciones, ¿no? Es considerada como capacidad, ¿no? Como autonomía, autodominio, autoconfianza, ¿no? En el caso de las mujeres, digamos, como el proceso sobre el cual ellas toman control sobre sus vidas, supone negociación y resistencia a ser manipulado y requiere del desarrollo de un conjunto de habilidades para expresarse, para brindarse ayuda, para tomar decisiones. Yo voy a tomar, digamos, desde la perspectiva del desarrollo humano, digamos, cómo definen la agencia, ¿no? Y es definida como la persona que tiene voz y provoca cambios y cuyos logros pueden juzgarse en función de sus propios valores y objetivos y que tienen razones para valorar. En este concepto, el individuo toma sus propias decisiones y no es sujeto pasivo de las decisiones que toman otros en su nombre, ¿no? Entonces, desarrollar la capacidad de agencia requiere, señala esta perspectiva, del desarrollo de otras libertades que le permitan configurar su propio destino y ayudarse mutuamente. Para Hannah Arendt, la agencia está asociada a la praxis, es decir, a la puesta en práctica, a la puesta en acto de nuestra capacidad de actuar, y actuar significa, en su sentido más general, tomar una iniciativa, comenzar, conducir o poner algo en movimiento. La libertad de agencia, según Hannah Arendt, es cuando un sujeto deja de ser pasivo, receptor de influencias externas y se convierte en un agente innovador de cursos nuevos en la historia, ¿no? Una de nuestras profesoras de la maestría, Pepe Patrón, ¿no? Señala que la acción, ¿no? presupone e instaura un mundo común, ¿no? de intereses comunes y un espacio público de aparición y de discurso. Es el actuar lo que permite la revelación, el descubrimiento de la gente en el discurso y la acción. Con palabras y actos nos mostramos a los otros, nos insertamos en el mundo humano. Voy a dar un salto y voy a pasar al punto 3. ¿Cuáles son las capacidades, ¿no? de agencia logradas por las mujeres populares participantes de la escuela, ¿no? Mujeres que vienen, es un programa que es de carácter nacional, entonces representantes de regiones y de organizaciones, como señalé al inicio, diversas, ¿no? Entonces he recogido un conjunto de testimonios, o sea, la fuente son testimonios, autobiografías, ¿no? Y también, digamos, el trabajo de campo al reconocer, digamos, el espacio en el que ellas se desenvuelven, ¿no? Y a partir de ellos, digamos, he organizado esta capacidad o capacidades de agencia en 3 dimensiones, ¿no? Son, digamos, parte de lo que el programa formativo desarrolla, ¿no? En la dimensión del ser, en la dimensión del saber, ¿no? Y en la dimensión del hacer, ¿no? En la dimensión del ser, digamos, esta dimensión considera el desarrollo de cualidades personales y grupales, ¿no? y valores como respeto, honestidad, solidaridad, justicia, compromiso y actitudes que les permita ser mejores personas, entender el punto de vista del otro, valorar las diferencias, dialogar, escuchar, trabajar en equipo, tener creatividad, iniciativa y autoevaluación. Algunos de los testimonios, ¿no? digamos, recogidos nos señalan que las lideresas de la escuela, ¿no? mujeres, reconocen haber logrado, a partir del proceso formativo, ¿no? del proceso vivido, una mejor percepción de sí mismas en términos de autovaloración, ¿no? además del fortalecimiento de valores y cualidades personales, ¿no? entre ellos la seguridad, la confianza, la escucha, el diálogo, la tolerancia, la sencillez, valorar a los demás, sentir el sufrimiento del otro. 3 testimonios chiquitos como para, ¿no? reforzar esta primera, digamos, afirmación, ¿no? Nos dice Rosario, esto está interesante. Nos dice Rosario: aprendí a escuchar y que las personas sean tomadas en cuenta y apreciadas con dignidad, ¿no? que nos sintamos acogidas y reconocidas, a sentir el dolor de los hermanos dañados por el terrorismo como dolor propio. Ella es una mujer, digamos, de un asentamiento humano en Arequipa. Luego, otra: aprendí a ser fuerte y no tener miedo a hablar, ¿no? También se llama Rosario, pero de otro sitio. Aprendí a encontrarme conmigo misma y botar los malos recuerdos y seguir adelante. Aprendí a valorar el trabajo y el modo de ser de los demás. Hay muchas más citas y testimonios, pero simplemente por colocar algo.
Capacidades en la dimensión del saber, ¿no? En esta dimensión, digamos, se considera la capacidad para analizar y comprender con sentido crítico y propositivo la realidad social, política, económica, cultural, ¿no? Y eclesial en la que se desenvuelve. Y las lideresas valoran mucho la posibilidad de ver con nuevos ojos la realidad, ¿no? También dicen algunas con ojos de fe, de tener conciencia, haber ganado en conciencia crítica, ¿no? Respecto a la realidad, a ver el país también desde distintos lentes, desde distintas ópticas, ¿no? Tener una comprensión de las problemáticas políticas, ¿no? Económicas, culturales, sociales, ¿no? Todas esas han tenido un efecto liberador en sus vidas, ¿no? Al dotarlos de una mirada realista y profunda respecto a lo que ocurre. Y cuando se le pregunta, digamos, qué es la capacidad que ellos sienten haber logrado en esta dimensión, voy a mencionar dos. Me ha ayudado a ver un panorama más grande, ¿no? Más profundo, y a tomar conciencia que realmente cómo soy como persona, como ciudadana, ¿no? Y el lugar que tengo en este país. Aprendí a sentir el país, somos muchos los que queremos que esta situación injusta cambie por una justicia social, equidad, inclusión, mejor dicho, por un Perú nuevo. A ver. Me ha permitido también formarme en valores, ¿no? Aprendí lo importante de saber de la coyuntura política, del desarrollo humano y la reflexión cristiana. En la tercera dimensión, ¿no? Del saber y hacer y proponer, yo le añadí, ¿no? Se considera la capacidad para usar los nuevos saberes y responder de modo comprometido a las nuevas situaciones, ¿no? Está pues el saber organizar y planificar, comunicar y transmitir con claridad los nuevos aprendizajes, acceder y usar las nuevas tecnologías de la información, trabajar en redes y mesas, resolver problemas, plantear alternativas de solución, elaborar proyectos, ¿no? Y hacer trabajos, ¿no? Desarrollando su rol educador, ¿no? En las comunidades. Y las lideresas señalan que han logrado en esto avances importantes, un mayor conocimiento y dominio en la elaboración de proyectos, apropiándose de las diversas etapas o fases de la construcción de un proyecto, ¿no? Desde la herramienta de cómo armar el árbol del problema, el marco lógico, o análisis de involucrados, etc. También ha sido importante que tengan conocimiento y práctica en gestión de proyectos vinculados con otras organizaciones de las regiones, concertando con los gobiernos locales y animando la participación de los ciudadanos y ciudadanas en los procesos de cambio en el país, ¿no? Coinciden todas, ¿no? En que estas herramientas les permiten contribuir a la solución de problemas en su localidad y que colaboran al desarrollo de actitudes básicas como la tolerancia, la escucha, la atención, etc. Dos testimonios. Una es: retorné a mi ciudad natal, ¿no? A Piura, preocupada por el tratamiento de los residuos sólidos en PAI. Me animó a intervenir y presentar el proyecto que elaboré en la Escuela de Vida de SSA, ¿no? Ese proyecto ganó la 8ª feria, ¿no? Escolar Nacional de Ciencias y fue aplicado. Nuestro trabajo de campo, en términos de rol educador, se desarrolló en el asentamiento humano República Federal de Alemania en San Juan de Miraflores, y hemos trabajado el tema de ciudadanía, ¿no? Deberes y derechos, con los dirigentes de la localidad y miembros de la comunidad, ¿no? Esto nos ha permitido compenetrarnos con nuestra comunidad, con nuestra realidad y tener propuestas al respecto. Voy a dar un salto porque ya debo estar sin tiempo. Quiero ponerme en el lado de, más o menos, sin que sean definitivas, pero creo que es parte del trabajo, algunas conclusiones y desafíos que intentan vincular la educación, la capacidad de agencia, ¿no? Y los bienes comunes. Una primera, digamos, idea fuerte a modo de conclusión es que la educación, digamos, es un derecho humano fundamental y constituye uno de los bienes comunes importantes para la vida y el desarrollo humano de todos y de todas, ¿no? Y aquí, digamos, es bueno recordarlo para no olvidarlo y hacer incidencia al respecto. Los estados tienen la obligación de asegurar que todos y todas, las ciudadanas y ciudadanos, disfruten el goce de este derecho de forma igualitaria y sin discriminación. Justamente, digamos, a contracorriente, ¿no? De todos los procesos, ¿no? En los que la educación se privatiza y se mercantiliza, ¿no? Urge responder, una segunda idea a modo de conclusión y también de desafío, a la larga situación de exclusión, ¿no? De jóvenes y adultos de las políticas educativas públicas,
Digamos, esta experiencia educativa se enmarca en, digamos, en la propuesta para jóvenes y adultos, ¿no? Digamos, populares en el país. La educación para esta población debe definirse en la perspectiva de una educación a lo largo de toda la vida, que establece vínculos y acciones complementarias entre la educación formal y no formal, y con una particular relación entre educación y trabajo. La educación de personas jóvenes y adultas va más allá, por tanto, de la educación formal. Es importante el reconocimiento de diversas prácticas de aprendizaje, en estas las que ocurren en el ámbito de la comunidad, ¿no? Y experiencias ricas, interesantes en el ámbito comunitario, ¿no? Que creo que son importantes que sean reconocidas, ¿no? Promover en esta perspectiva una educación que sea pertinente, relevante, transformadora, crítica, ¿no? Y que debe tener como fin máximo la promoción de la dignidad humana y la justicia social y ambiental y el bien, ¿no? O la búsqueda, ¿no? Digamos, y la afirmación de los bienes comunes. La educación, derecho humano y promotor de los demás derechos, debe asumir a todos, ¿no? Desde los niños, ¿no? Hasta los adultos, ¿no? Como sujetos de derechos, promover la interculturalidad, la igualdad, la equidad de género. A ver, me voy a saltar varias conclusiones, ¿ya? Apostar por enfoques educativos que liguen educación con transformación y desarrollo sustentable, ¿no? Las experiencias han dado cuenta que enfoques como la educación popular, ¿no? Con su metodología, su visión de ciudadanía y de articulación del aprendizaje con el entorno, han dado vitalidad a múltiples procesos, ¿no? Así como la recuperación de una perspectiva sustentable e intercultural como el buen vivir, que liga la educación a la vida y a otro tipo de desarrollo, ¿no? A un desarrollo humano, digamos, integral. Para concluir y volviendo, digamos, al sujeto y al motivo de este trabajo, ¿no? Que son las mujeres, la organización de la mujer y su participación en procesos formativos, o sea, en la educación, ¿no? Constituye un aporte fundamental en los procesos de liberación, en la medida que permite desarrollar confianza en las propias fuerzas y romper en cierto modo la dependencia, convirtiéndose paulatinamente en un sujeto activo, capaz de estar presente en otras instancias y transformar las condiciones de vida que la oprimen. Es importante, y esto liga, digamos, el esfuerzo, que no es el único, el del instituto, hay otros esfuerzos que están en esa misma perspectiva en el país, en América Latina, ¿no? La de alentar e incidir en la promoción de procesos formativos en la perspectiva de ampliar las capacidades de ampliación de capacidades y de agencias, ¿no? Son espacios potentes para la toma de conciencia, para la creación y la propuesta, es el espacio de encuentro, de escucha y reconocimiento con otros y otras, ¿no? Que viven situaciones de exclusión y de violencia. Y cierro finalmente con, digamos, retomando un texto, digamos, un aporte de Adela Cortina, ¿no? Sobre la ciudadanía, ¿no? La formación, ¿no? Ciudadana, en la que, digamos, aprecia el desarrollo y la educación como un valor importante, ¿no? En el sentido, digamos, de desarrollar habilidades y conocimientos, pero junto a las habilidades y conocimientos coloca, digamos, el desarrollo de la prudencia, ¿no? Y valores como la justicia, ¿no? Y la gratuidad, digamos, en estos procesos. Entonces eso va a contracorriente de todos los modelos que hoy, digamos, en el campo, digamos, los modelos en el campo educativo, que intentan colocar más bien su valor, ¿no? de consumo, ¿no? O más de mercantilización, que el sentido mismo de estar pensado en las personas, ¿no? En su desarrollo pleno y florecimiento. Perdona por los que ya no me quedaban. Gracias. Gracias, Irma. Voy a presentar entonces al segundo ponente de esta mesa. Daniel Guerra Giraldes es doctor en Ciencias Biomédicas con orientación en Bioquímica de la Universidad Católica de Lovaina y magíster en Bioquímica y Biología Molecular de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Se ha desempeñado como investigador y profesor en la Universidad de California en Berkeley. Ha sido asesor nacional del área de Ciencia, Tecnología y Ambiente del Instituto Peruano de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad de la Educación Básica, CINEACE y PEBA. Es autor de numerosos artículos en revistas especializadas en
la actualidad es profesor e investigador de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Voy a hacer un poco de malabarismo mientras comienza la muchas gracias por permitirme hacer esta exposición. Escribí mi resumen un poco divirtiéndome porque estoy escapándome de mi labor habitual. Yo soy investigador en ciencias, yo hago investigación en biofísica molecular. Estamos investigando cómo el ADN y las proteínas interactúan para regular la expresión genética. Pero mientras yo trabajaba en esto, me llamaron para asesorar en el CINEACE para la creación de estándares de educación en ciencias. Y bueno, les gustó la cosa que empecé a decir, así que sigo asesorándolos desde hace un año. Ha sido, bueno, una experiencia fascinante, y lo que les voy a traer, lo que les voy a presentar, tiene mucho que ver con lo que estoy haciendo allá. De hecho, algunas cosas que voy a presentar son extraídas del trabajo y por lo tanto no las puedo dejar acá, pero van a ser publicadas en una siguiente versión. A ver, un poco de paciencia. Ya. Bien. Conversando con personas dedicadas a la educación, conversando con varios profesores, incluso tuve la oportunidad de viajar a Cusco y conversar con personas allá dedicados a la gerencia de la educación pública, y me hablan de un problema que tienen, que en algunas clases de ciencias tienen temor a tocar algunos temas que pueden confrontar a ideas, a concepciones propias de la cosmovisión local. Este problema no es nuevo. Este problema ocurre desde hace casi 500 años en el desarrollo de las ciencias. Y mi propuesta es que este problema no es un problema, es algo bueno, es algo, el conflicto no se debe evitar, se debe provocar, siempre y cuando se dé un marco reflexivo que el profesor sí es responsable de dar, pero el profesor no es responsable de resolver el conflicto a nadie. El profesor debe provocar el conflicto dentro de un marco de reflexión adecuado. Y quiero proponer un marco de reflexión que esperemos sea adecuado. Primero quiero convencerlos de que la educación en ciencias es esencial, no solamente en el Perú, en el mundo. Y para esto hay consenso ya actual. ¿Por qué esto ha sido brillantemente expuesto por Carl Sagan hace un par de décadas? ¿Por qué necesitamos comprender ciencias naturales? Porque vivimos en una sociedad exquisitamente dependiente de la ciencia y la tecnología, y sin embargo, difícilmente encontramos a alguien que sepa siquiera algo, lo más mínimo de ciencia y tecnología. Es claro que esto es una receta para el desastre. Esto amenaza no solamente el progreso científico, esto amenaza nuestro progreso social, esto amenaza la naturaleza democrática de nuestra sociedad. Porque es evidente que cuando las decisiones son tomadas por una cúpula entendida, no puede participar la masa que no comprende los criterios de toma de decisión. Y tenemos para esto ejemplos en el Perú muchísimos, en donde no se nos informa, y lo peor de todo, el público no está preparado para hacer las preguntas correspondientes, las preguntas adecuadas. El público entonces se dice, para que no confíen en mi traducción, estas son las citas originales, entonces se ha creado la idea de una alfabetización científica. Así como todos necesitamos aprender a leer y escribir, necesitamos estar alfabetizados en ciencias. Y se ha trabajado una serie de definiciones de en qué consiste la alfabetización científica. PISA la describe como la habilidad para involucrarse en cuestiones relacionadas a la ciencia, usando ideas científicas como ciudadano reflexivo. A mí me parece que patean la pelota. La alfabetización científica sabe de ciencia. Repite la palabra ciencia. Bueno, en el fascículo pronto a publicarse de rutas de aprendizaje se cita la alfabetización científica como aquello que permite comprender y resolver problemas concretos, ambientales o productivos, utilizando conocimiento científico y utilizando la capacidad de indagar de manera científica. Una definición algo más extensa se da en los estándares de educación nacional de Estados Unidos desde el año 96 y se cuenta aquí que hace falta pedir, encontrar y escoger respuestas a preguntas que derivan de la curiosidad que proviene de problemas o de la vida cotidiana. Describir, explicar y predecir fenómenos naturales, leer y comprender artículos sobre ciencia,
participar de discusiones sobre ciencia, leer noticias sobre ciencia y luego discutir con otras personas sobre la validez de las conclusiones que se dan en esa noticia. Y esto nos permite tener argumentos respaldados en evidencia científica para tomar decisiones. En cuestiones ambientales, por ejemplo, es claro que hay muchas preguntas de naturaleza científica que nos tenemos que formular antes de tomar las decisiones. No es solamente la cantidad de riqueza que yo pueda extraer de una mina, y no es solamente que digan destruye el medio ambiente. Hay que tener cuantificación. ¿Cuánta agua se utiliza? ¿Cuánta agua está disponible? ¿Cuánto va a durar los efectos de la contaminación? ¿Qué medidas se están tomando a cabo para mitigar los efectos? Todo eso son preguntas de naturaleza tecnológica y científica, y el público tiene que estar preparado para preguntarlas y para exigir una respuesta de calidad, criticar la respuesta. Esto requiere que el público conozca una serie de conocimientos científicos, una serie de teorías científicas. Bueno, espero habernos convencido de que la educación en ciencias es esencial para el proceso democrático y para el progreso de un país. Ahora, las dificultades. Las dificultades en educación en ciencias, hay por supuesto dificultades generales, que hay para la educación en general, y dificultades específicas para las ciencias, porque estudiar ciencias tiene sus particularidades que lo hacen quizás más difícil aún. Bueno, en las generales hay cosas que sabemos todos: la preparación del docente y el acompañamiento que tiene que dar el Estado a cada docente. Estamos en un estado grave al respecto. No voy a discutir sobre eso porque todos lo sabemos. Sobre dificultades de infraestructura y equipamiento, muchos lo dicen, pero en realidad esas necesidades no son tan graves como las primeras, porque no hace falta mucho equipamiento para enseñar y aprender ciencia. Se puede enseñar y aprender en el jardín o con una botella de plástico perfectamente igual que en un laboratorio. Hacen falta consensos mínimos en el currículo. No atiborrar de conocimientos, pero sí hace falta unos consensos de qué conocimientos son los más integradores y los esenciales, estar todos de acuerdo en ellos, que sean pocos, integradores y fuertes, y luego dejar libertad a la creatividad del maestro y a la situación particular de cada centro educativo. Luego, las dificultades específicas en ciencias. Aquí sí, hay unas cosas especiales. Hay una confrontación de cosmovisiones. Y esto es típico de ciencias, y no es nuevo. Y además hay amenazas. Existe la pseudociencia y la anticiencia, y son movimientos muy fuertes que están ganando mucha fuerza, y el Perú es un país realmente muy susceptible a que estos movimientos cobren más importancia, lamentablemente, en el futuro, y ya se siente que están aquí. Bueno, voy a hablar especialmente de la confrontación de cosmovisiones. La ciencia nos conduce, nos lleva a explorar el mundo como niños, a estar dispuesto a escuchar, a sentir, a oler, a palpar y abandonar ideas previas. Esa es la actitud de estudiar ciencias. Por definición, entonces, tengo que estar listo para abandonar ideas previas, a cuestionar ideas previas. Esto va a traer conflicto siempre, pero el conflicto es saludable. El conflicto no se debe evitar, esto se debe provocar. La educación en ciencias no debe temer causar este tipo de conflicto, debe practicarse el conflicto con un marco de reflexión para que el estudiante armonice sus propios conflictos. No propongo que un profesor resuelva el conflicto en clase, no propongo que el profesor evite conflicto, yo propongo que el profesor de su charla, de su experiencia de indagación, de sus experimentos demostrativos o participativos en el aula, y provoque el conflicto, pero lo haga en un contexto en que la reflexión se pueda dar. Y no hay condescendencia al respecto, porque la ciencia no desafía solamente las concepciones de la vida de las piedras o los espíritus de las montañas, que quizás yo no participo de esa cosmovisión, sino que la ciencia desafía las cosmovisiones de todos. Así que no hay ninguna condescendencia ni ninguna consideración especial a ciertos grupos cuando digo que no hay que temer el conflicto, que más bien hay que encauzarlo, porque tradicionalmente la ciencia se ha ido expandiendo y ha ido tocando temas para los que antes teníamos explicaciones tradicionales, y nos ha tocado en carne. Y hay ejemplos, ¿no?, sobre el origen de la vida, sobre el origen del ser humano, sobre la naturaleza de la conciencia y las emociones,
sobre la sexualidad hay ahora una serie de evidencias científicas que tenemos que tomar en cuenta. Ya no son fenómenos puramente espirituales. Entonces eso nos toca y nos desafía a todos. La propuesta de este marco de reflexión adecuado, ¿cuál puede ser? Bueno, propongo que estudiando la revolución copernicana podemos identificar un paralelo con la situación en el proceso de enseñanza cuando estas cosmovisiones se puedan enfrentar. El conflicto ya ha ocurrido antes. Cuando el humano dejó de ser el centro del universo para poner al Sol en el centro del sistema solar, hubo un conflicto de cosmovisiones muy fuerte. Y este es históricamente muy importante. Con este conflicto se dice que nace la ciencia moderna. Es a partir de este conflicto que podemos decir que la física se separó de la metafísica. Y nadie dejó de ser creyente en un Dios o en otro. Simplemente se aceptó la idea de que las evidencias científicas podían progresar y se podía estudiar los cielos con las mismas reglas que se estudiaba la Tierra y sin afectar las creencias religiosas. Eso es lo que nos trajo la revolución copernicana. Galileo fue muy astuto. Cuando Copérnico vino antes, ¿no? Y lo reprimieron, estuvo en una suerte de arresto domiciliario todo el resto de sus días. Pero Galileo tomó los cálculos de Copérnico y publicó este escrito que se considera el primer escrito de ciencia moderna en la historia del mundo. Galileo puso a dos personajes ficticios en diálogo. Uno defendía el sistema ptolomeico y otro defendía el sistema copernicano. Y lo publica allí con sus conclusiones, pero él no termina estando en favor de uno en otro. Lo hace en cartas personales, lo hace en discusiones personales. Su publicación solamente trata de la evidencia, de cómo un modelo es más práctico que el otro, y ahí se queda. Esto, por supuesto, sí le trajo problemas con la Iglesia Católica, pero la ciencia progresó y las publicaciones continuaron. Las dificultades personales se fueron mitigando. Las cuerdas paralelas se crearon. Este marco de reflexión requiere también un consenso mínimo de cuáles son las ideas científicas que tenemos que enseñar. Y ese consenso mínimo para el currículo. Hemos trabajado en 10 ideas científicas. Aquí les presento 4 ideas acerca de la ciencia y tenemos 6 ideas acerca de la naturaleza. Estas 4 ideas acerca de la ciencia están ahí descritas, como van a ser publicadas pronto, pero aquí en forma de cuadro un poquito más didáctico. La ciencia, ¿qué es? Es una acción que genera conocimiento de la naturaleza cuando responde a cuestionamientos, y es una acción que genera conocimiento sobre la tecnología cuando es generada por una necesidad. ¿Quién la hace? La hace una comunidad científica que tiene una cierta tradición y valores que comienza con Galileo. Trabaja a través de una comunicación y evaluación constante entre pares. Eso es importante que la gente sepa, que la comunidad científica no existe una ciencia oficial. He visto que ha sido satanizada muchas veces. La ciencia oficial dice esto. No existe la ciencia oficial. Lo que existe es un conjunto de cientos de miles de científicos peleándose a trompazos en cada debate que existe. Y cuando finalmente nos ponemos de acuerdo, han pasado décadas de evidencias acumuladas. No es que la ciencia oficial sea un grupo de personas que se ponen de acuerdo para decir algo. Es que ya no hay manera de decir lo contrario y finalmente eso llega al público. Entonces, es muy importante que esta forma de trabajar de la ciencia esté en manos del público para que sepan de qué manera criticar las ideas que provienen de la comunidad científica. Y por supuesto, es sujeta a intereses y financiamiento personales, intereses públicos, intereses privados, y también es susceptible a que algunas investigaciones se den más rápido, más a prisa que otras, porque hay más financiamiento por un lado o por el otro. Eso es importante saberlo también. La ciencia tiene limitaciones debido a sus propias acciones. Vamos a pasar un poquito rápido. ¿Quién la hace? Ya está. ¿Cuáles son los límites de la ciencia? Eso también es importante en el momento de confrontar cosmovisiones. La ciencia no puede estudiarlo todo. Solamente puede estudiar aquello, solamente puede responder las preguntas que puede formular. Esto ya nos limita bastante. La ciencia asume que el universo es único, que las leyes del universo son generales. Entonces, también solamente puede estudiar fenómenos que son observables de manera reproducible. Y a través de fenómenos que son observables de manera reproducible,
debe ser capaz de inferir leyes generales, con las cuales predecir efectos que pueden ser iguales en todo el universo. Yo no puedo estudiar un proceso que no es observable de manera reproducible. Si me dicen que ocurrió un milagro hace 100 años, yo no lo puedo estudiar, no con ciencia, porque es un evento único. Las anécdotas no se pueden estudiar, son eventos únicos. Yo solamente puedo observar algo que yo pueda, solamente puedo estudiar con ciencia, algo que pueda observar de manera reproducible. Y las reglas que yo infiera a través de la ciencia, yo asumo que son generales. No puedo tampoco estudiar con ciencia algo que me digan que es un evento único que ocurrió una vez, o que es una excepción en las reglas del universo. Eso no puede ser estudiado con ciencia. Eso ya nos limita el campo científico. Y además asumimos que el universo es algo comprensible. Si alguien me dice, esto es algo tan importante que el humano no lo puede comprender, ya me están diciendo es algo que con la ciencia no lo voy a poder estudiar. Entonces, con estas limitaciones, yo puedo hacer ciencia. Hay, por ejemplo, también, por supuesto, límites paradigmáticos, porque cuando una idea científica progresa y tiene mucho éxito, se convierte en una especie de guía, pero también oscurece y dificulta el progreso de hallazgos que estén en contra de la idea tan exitosa. Entonces, eso también nos limita en el tiempo. Tarde o temprano, mediante una revolución, se puede superar estos límites. Y hay límites técnicos que también son superables con el tiempo, pueden derivar de la falta de financiamiento o que las tecnologías no han alcanzado lo necesario. Los impactos generan cambios en la cosmovisión y en el estilo de vida. La ciencia cambia nuestras ideas, pero la ciencia genera tecnología que cambia nuestro estilo de vida, y eso también puede generar cambios en nuestra cosmovisión. Dentro de la propuesta también hay 6 ideas acerca de la naturaleza, que hemos dividido de esta manera. La naturaleza acerca de los mecanismos de la vida, acerca de la materia y energía y acerca de la tierra. Y de estas 6 ideas de la naturaleza, que no voy a redactar, se desarrollan en esta progresión de conocimientos. No voy a detallar obviamente nada de esto, pero en cada columna hay se desarrolla la comprensión de cada una de las 6 ideas de la naturaleza. Una persona que alcanza este nivel de comprensión está en quinto de secundaria, y una persona que tiene vocación científica especial, se supone que debe lograr alcanzar este nivel de aquí. Y aquí tenemos ideas científicas generales del funcionamiento de la naturaleza en una visión moderna, científica moderna. Pero noten los resaltados amarillos. Esas no son ideas científicas, esos son momentos especiales que llamamos eventos paradigmáticos. Esos son los momentos en que algo hizo la ciencia que cambió nuestra forma de ver el mundo. Y quiero resaltar el primer y segundo hito de la revolución copernicana. Por mucho tiempo se creyó que el ser humano era el centro del universo. La observación detallada del cielo con el telescopio demostró lo contrario. No éramos eso. El segundo hito es que la ciencia puede producir conocimientos sobre el universo basándose en la observación sistemática de manera paralela a las ideas religiosas o metafísicas en general. Esto debe llegar a ser la conclusión de cada estudiante que estudie las ciencias en general, y a quien se le ha dado el marco de reflexionar cómo es que la historia ya resolvió este conflicto. La conclusión es que una estrategia pedagógica que incluya la reflexión en torno a eventos paradigmáticos permite que el estudiante confronte sus propias ideas y resuelva sus propios conflictos. No debemos subestimar su capacidad intelectual para desarrollar sus propias conclusiones a sus propios conflictos. Estudiar la revolución copernicana ejemplifica la confrontación de cosmovisiones y la resolución de tipo cuerdas paralelas para favorecer en los estudiantes el desarrollo en armonía de una intelectualidad metafísica y una intelectualidad física, científica. Si es que hay tiempo, les menciono algunas amenazas de la pseudociencia que allí están enumeradas, y cómo hay también un movimiento anticiencia, dado que la ciencia se va expandiendo, pone en duda algunas explicaciones tradicionales en las cuales se basan una serie de estructuras sociales. Por ejemplo, la diferenciación sexual de los genitales ocurre en los 2 primeros meses y la diferenciación sexual del cerebro ocurre en la segunda mitad de la gestación. Esto ya fue demostrado hace décadas. Esto es un review del 2007, y que con experimentación en animales y con observación evidente en humanos también se ha demostrado esto. Sin embargo, todavía tenemos
anticiencia, gente que tiene, esto no lo tolera, entonces saca ideas completamente opuestas, ¿no? No lo puede comprender, no lo tolera. En otros, la anticiencia también tiene otros orígenes. Cuando el mundo natural era amenazado, ignoto, el humano creó dioses y demonios con los cuales pactar o combatir. Yo creo que esto es porque todos queremos una vida cotidiana que sea ética. Estamos entre el bien y el mal. Hoy el mundo tecnológico es tan ignoto para el ciudadano promedio como la naturaleza lo fue en los primeros animistas, porque crearon todo el panteísmo. El universo era así desconocido como lo es hoy para quien no sabe de tecnología. El resultado es que tenemos nuevos demonios y hay teorías de conspiración por todas partes. Un ejemplo. Aquí tenemos a todas las asociaciones de ciencias del mundo declarando que la transgenia en alimentos es completamente inocua para la salud. Y tenemos una base de datos de 1783 estudios realizados demostrando que es totalmente inocuo para la salud. Y sin embargo, Frankenfood, tenemos esto. Y dicen, no, que los estudios no se han hecho. 1783 estudios demostrando que no hay ningún efecto nocivo. Pero las personas no toleran cuando se les atacan sus ideas de cosmovisión. Por eso necesitamos educación en ciencias. Gracias. Muchas gracias. Pasamos entonces a nuestra última ponencia de esta mesa. Para eso está con nosotros Juan González. Juan es licenciado en Filosofía de la Pontificia Universidad Católica del Perú, con estudios culminados en la maestría de Filosofía de la Escuela de Graduados de esta misma universidad. Sus temas de interés son la filosofía del lenguaje, la estética, la ética y la política. Es docente en la Universidad Católica, en la Universidad del Pacífico y en el Instituto de Estudios Teológicos Juan 23 IC. Es gestor del proyecto de investigación Escolástica Colonialis y del proyecto de responsabilidad social Pequeña Empresa para ayudar a la reinserción social de los internos del penal del Lurigancho. Desde el 2007 es gestor de diversas actividades colectivas, seminarios, cineforos y talleres relacionados con temáticas sociales y de análisis de la imagen cinematográfica. En la actualidad elabora una tesis de maestría acerca de la constitución de una hermenéutica de la imagen cinematográfica. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. En verdad, escucharla primero a Irma, disculpo que disfruté, pero me ha gustado mucho, me pareció muy interesante, y luego también al otro, Daniel, también escucharlo, digamos, porque por un lado, por cosas de filosofía, trabajo mucho a Hannah Arendt y trabajo obviamente también a Nussbaum, Sen, en relación a temas de desarrollo humano, y en la Católica acá enseño en ciencias, ciencia y filosofía, ¿no? Entonces también me siento muy cercano a los temas de ciencia, digamos, y claro, en el liceo, por ejemplo, le enseño a chicos que tienen una escolaridad prácticamente nula, digamos, y cuando trabajo, o sea, hoy día les estaba hablando de Parménides y el tema del ser y el vacío, y les hablo de que para los físicos prácticamente la mayoría de la materia es menor la cantidad de materia que el vacío que existe, digamos, es más el vacío que lo que nosotros conocemos como materia oscura es un nombre bonito para lo que no sabemos qué es, ¿no? O la energía oscura es un nombre bonito para lo que no sabemos tampoco qué es. Entonces, explicarles que hay vacío y que a un nivel no macro, sino micro existe el vacío, digamos, explicarles cómo funciona un neutrón, es complicadísimo para un alumno que no tiene ninguna noción ni siquiera de física mecánica, digamos, ¿no? O sea, imagínense lo que puede ser tratar de explicarle física cuántica, digamos, ¿no? Y sí, pues es un tema bien complejo, porque apela a lo común, digamos, ¿no? ¿Qué es lo común? ¿Qué es lo que nos acerca a todos nosotros? ¿Qué es lo que nos permite, ¿no? Y tú mencionaste temas, Daniel, bastante polémicos, digamos, ¿no? Porque también la ciencia puede caer, digamos, en sesgos, digamos, ¿no? O sea, el hecho de que haya 2000 estudios dependen del sesgo. Es como cuando te dicen de que hemos hecho, sí, en realidad es así. Hay que abrir un poco, como tú dices mismo, la mente y entender de que es un poco más complicado, porque hay que también entender cuáles son los protocolos con los que se han hecho esos trabajos y cuáles son los intereses y quiénes están pagando detrás esos estudios, digamos, porque el caso de México ha perdido prácticamente
su mapa genético en lo que es maíz, gracias al tema del subsidio norteamericano del maíz. O sea, México ha perdido lo que era su mapa genético en maíz. Entonces, es bastante complejo el tema, pero no dudo que habrá oportunidades para discutirlo y conversarlo, digamos, ¿no? Porque como digo, no dudo de fortitud. Lo mío es el tema un poco ahorita acá de la estética y política, cómo juntarlas, cómo crear espacios para que la gente pueda ser invitada a reflexionar. Vivimos en un mundo en el cual no hay espacios para la reflexión. O sea, nos invaden la información, nos invaden los sentidos de cosas para no pensar. Entonces, cómo utilizar de repente el cine para descolocar a las personas, ¿no? Cómo hacer que el arte haga posible lo imposible. ¿Por qué digo esto? Porque todos estamos un poco embarcados en este cinismo chato. ¿A qué me refiero con el cinismo chato? Todo es lo mismo, todo es igual, nada cambia, la gente es corrupta, ¿no? Entonces, eso anula nuestra condición de sujetos que aparecen, sujetos que son espontáneos, sujetos que son capaces de, como comentaba Irma, digamos, ser agentes de cambio, digamos, ¿no? Entonces, esto no es una actividad que yo realizo solo, es una actividad interdisciplinaria que ya venimos varios años realizando en grupo. Yo me voy a centrar un poco, como digo, en esta relación entre estética y política y comienzo, ¿no? Dos inicios. En una serie de manuales de filosofía y de historia de la ética, se suele colocar como figura que represente el inicio de la ética en Occidente el pasaje de la furia de Aquiles, en la que el héroe médico arrastra misericordiamente el cuerpo inerte de Héctor, lo cual incita a la indignación de hombres y de dioses por igual. Este patos, este sentimiento de abuso, esta sensación de que se está quebrando un orden tácito, que se está atentando contra una justicia que, si bien no está escrita, no por ello es menos evidente, representa la sensación de una comunidad ante un hecho que no debió ocurrir. Vemos entonces en este sentimiento de indignación ante la injusticia que la ética tendría su fundación mítica. Recordemos por un momento que la palabra ética, etimológicamente, implica carácter y costumbres de una comunidad. Para los griegos antiguos, solo tiene sentido hablar del carácter de un individuo, sea este bueno o no, asumiéndolo como miembro de una comunidad. Asimismo, ya en la Grecia clásica, se ponderaba el valor de una comunidad no por promover de modo exclusivo los medios materiales para satisfacer nuestras necesidades básicas, como el alimento, la seguridad o donde morar, sino que además debía proveer medios para una vida virtuosa, esto es, la excelencia del individuo. Diríamos nosotros, de forma contemporánea y algo laxa, la mejor comunidad es la que brinda a sus miembros poder asumir desde las capacidades que natura le proveyó, así como las condiciones que han desarrollado de forma individual y colectiva, la tarea de alcanzar la mejor versión posible de sí mismos. Luego de esta definición etimológica, regresemos a Aquiles y Héctor. Sin duda, no se puede negar el poder estético de las imágenes que describe Homero, ¿no? De seguro a más de uno de ustedes, al momento en que me he referido a este pasaje, sin siquiera describirlo o citarlo solo por mencionarlo, se le ha vuelto presente. Pero ni por su poder estético, ni por su poder mítico de invitar a prefigurar un inicio simbólico a la ética, son suficientes a nuestro parecer para pensar en el elemento que logra que la ética nos haga asumirnos como comunidad. Esto es, que cuando un hecho acontece en nuestra sociedad y en el mundo, todos sintamos que algo de lo común a todos nosotros se está jugando, es decir, algo se está poniendo en riesgo en cada acto justo e injusto que se realice. A nuestro modo de entender, y esta es la primera idea que deseo compartir con ustedes, la ética en Occidente tendría un segundo comienzo con Sócrates, pues es él quien amplía la condición de empatía a no solo conmiserizarse con el otro, a lamentar el daño que le ha acaecido, sino que lo común de los hombres, el medio para mantener nuestra dignidad, no reside solo en evitar el daño físico o la miseria material, sino en procurar evitar dañar a otros, a costa incluso de nuestra propia integridad. Entonces el nivel socrático, moral, ético, es mucho más complejo, ¿no? Porque uno diría, es meramente conmiserizarse, ¿no? Decir, qué lástima, qué pena que lo que está ocurriendo, ¿no? Y el mundo en el que vivimos, la portada, digamos, policial es de todos los días, y la gente lo que hace todos los días es un poco conmiserizarse, ¿no? Qué pena, qué lástima que esté ocurriendo esto, pero eso no basta, digamos, ¿no? El Papa Francisco ha dicho muy bien, estamos viviendo la Tercera Guerra Mundial, digamos, ¿no? Y creo que lo que se refiere no es literalmente que está ocurriendo una Tercera Guerra Mundial, sino es precisamente lo que yo creo que la peor violencia
es esa violencia que pasa totalmente ignorada por nosotros, ¿no? No es la violencia que podemos señalar, identificar, sino cuando ni siquiera nos damos cuenta que estamos viviendo violencia, digamos, ¿no? Entonces, es así que Sócrates hace que nos topemos con el dilema de ¿quién es el verdadero miembro de una comunidad? La respuesta, quien vive lo común con los otros. Esto común implica que se debe evitar no solo hacer el daño a otros, sino estar dispuesto a sufrir daño en vez de que otro lo sufra. Pero, como hemos intentado presentar de forma breve, en la ética hay dos inicios, y como se podrán ya imaginar, nos decantamos por el segundo, pues consideramos que el ser éticos es cuando se nos hace imposible el no sentirnos impelidos a actuar, a hacer algo, pero bajo la divisa de que todo lo que hagamos es aún así poco. En ese sentido de ética, es el que creemos acompaña al sujeto que se asume ciudadano. Esto nos abre la pregunta de ¿qué significa ser ciudadano en el siglo XXI? No es la figura del citoyen que viene con la Revolución Francesa, ¿no? ¿Qué significa ser ciudadano en este siglo? Uno de los conceptos principales desarrollados en la modernidad occidental es el de la autonomía por parte de los sujetos. Este concepto teórico pasó de los libros a la calle en forma de revolución, de ruptura de un modelo estamental en el que la igualdad y el acceso a una dignidad intrínseca de las personas era inexistente. Recordemos, por ejemplo, la Revolución Norteamericana y la Francesa. Este es el origen de la ciudadanía en Occidente, la cual lleva en su seno el haber surgido inspirada en la necesidad de aparecer ante otros como dignos y responsables, capaces de articular de forma intersubjetiva acción y discurso en pos del bien común. O sea, todos contamos, todos sumamos, todos existimos, todos somos responsables unos de otros, ¿no? Lo que el antiguo régimen no permitía, porque la gracia del Señor era eso, una gracia, Él podía ser honorable, lo demás no existía, ¿no? Es así que se asume de forma ideal que un ciudadano es una persona responsable, que intenta actuar del modo más justo en contra de la moral, quien es injusto por perpetrar un daño a otros y además es incapaz de responsabilizarse de las consecuencias de sus actos. Pero uno de los rostros menos atendidos, pero no por ello menos importantes, de la injusticia, es el de la pasividad ante el abuso o el daño que se comete ante otros. Solemos asumir que, al no ser agentes directos del daño, no somos culpables, por ende no nos encontramos involucrados y no le demos mayor atención a la víctima. Como vimos, quizás nuestra compasión o nuestra lástima. Del mismo modo, se da lo que la genial filósofa Judith Schlar llamaba injusticia pasiva, cuando una serie de actores no actuaron de forma adecuada. Por ejemplo, pensemos en el caso de un terremoto, el cual suele ser asumido como una desgracia, dado que no hay culpables ni responsables por los daños que esto ocasionaron. Pero tal vez dejaríamos de ver este hecho como una desgracia si consideráramos una cadena de personas que al no cumplir con sus obligaciones, esto es, utilizar técnicas de construcción inadecuadas, selección de materiales de baja calidad, autorizar las construcciones en lugares inadecuados. Pensemos en Fujimori y los colegios en Ica en los 90. Yo no soy ingeniero, pero acá donde entiendo una columna tiene que estar amarrada con fierros y cemento, y cuando se cayó los colegios, ¿qué cosa descubrieron? Que eran ladrillos uno sobre otro. Entonces, lo que supuestamente es una desgracia, que es algo que la naturaleza constantemente está cambiando, digamos, no es una desgracia. Ahí hay injusticia, no sé si me dejo entender, porque hay una cadena. O sea, no es que Fujimori dijo, ojo, yo quiero destruir a los niños de este colegio, quiero destruir a esta comunidad, no, pero hay una cadena de inoperancias, de injusticias pasivas, ¿no? Entonces, es una cosa grave la injusticia pasiva, que a veces tendemos a ignorar y tendemos a concentrarnos solamente en la injusticia activa, digamos, ¿no? Para este punto del texto, creemos que se hace evidente lo importante que es el reflexionar acerca de nuestra condición de ciudadanos de una comunidad, de una sociedad, de un país y de un mundo en el que, ya lo ha dicho también Irma, en el que la desigualdad y la violencia se asumen con condiciones naturales, ante las cuales solo queda adaptarnos en pos de sobrevivir. Y es que cuando la lógica de la necesidad, procurarse seguridad, alimento, vivienda, etc., se asienta y se convierte en el catalizador de nuestros actos, la dignidad intrínseca del humano, así como la sensación de formar parte de una comunidad, se pone en suspenso o sencillamente se disuelve. Por ello, la reflexión, aunque en apariencia es actitud pasiva, puede ser el primer paso para comprender las razones por las cuales no solo indignarnos, sino actuar conforme a la sociedad en la que creemos merecemos todos vivir. Entonces paso al segundo capítulo, que es otra vez Homero. Ya esta primera parte, como ves, es una cosa más ética política, la segunda parte es una cosa más estética.
otra vez Homero. Hemos hablado al inicio de nuestro texto de una de las imágenes más potentes y vívidas del poema de Homero, y precisamente del asombro que aún causa su obra nos hablaba el gran director heleno, Theo Angelopoulos, en una conferencia de prensa que brindó en la ciudad de Barcelona en diciembre de 2004. En este evento, Angelopoulos definió con total convencimiento que el plano secuencia se encontraba ya en Homero, ¿no? El plano secuencia es este plano largo donde la cámara no hace corte, ningún corte, ¿no? La cámara sigue y sigue y nos vamos nosotros metiendo en la temporalidad de la imagen, ¿no? Ya no es nuestra propia temporalidad, sino es la temporalidad del que nos guía la cámara, ¿no? Entonces, uno de los grandes maestros del plano secuencia en Occidente ha sido Theo Angelopoulos, lamentablemente fallecido hace año y algo. Entonces, decía Angelopoulos, ¿no? Definió con total convencimiento que el plano secuencia se encontraba ya en Homero y ponía como ejemplo de esto la descripción de las armas de Ulises. Es un placer ver a Angelopoulos afectado al describir de qué modo estas 6 páginas del poema, en el que hay un discurrir a través de una descripción en que se repara en cada uno de los detalles de cada uno de los objetos que conforman las armas del héroe. Para Angelopoulos es en esta descripción que se introduce un elemento fundamental de la narrativa de Occidente, la temporalidad, pues al transcurrir los hechos pasa el tiempo. Pero ¿de qué tiempo se nos está hablando? No es el tiempo de Cronos, posible ser cuantificado y por ende dividido, no es el tiempo de la mecánica, no es ese tiempo, sino es el de Aion, el de la sensación de la duración de un tiempo que se extiende, que se autogenera hacia la eternidad, lo que Walter Benjamin llamaría nuestro tiempo vital. Esta distinción es fundamental en nuestro texto, pues rescataremos el valor del segundo sentido de tiempo, así como la alquimia que produce el cine, que de un tiempo mecánico nos introduce a una temporalidad vital. Lo que nosotros tratamos de hacer con los cineforos es precisamente, con las películas, tratar de bajar la guardia, que la gente se integre a lo que se está viendo, a las historias que están siendo contadas, y que las personas puedan sentir que son también, o sea, es posible otras formas de vida, es posible otros problemas y también soluciones, ¿no? Porque a veces cuando vemos películas de otras latitudes sentimos que así en Irán es, y que así es en Croacia, y vamos aprendiendo de otras formas de vida, y vamos aprendiendo, como digo, de otras posibles soluciones, ¿no? Entonces, la imagen cine nos coloca ante nuestra temporalidad interna, anula lo que nos circunda e instala nuestra conciencia en lo que se exhibe ante nosotros. La conciencia de nuestro propio cuerpo pasa a un segundo plano, se debilita, solo se nos hace latente al intentar buscar una posición más cómoda o mejor para contemplar lo que ocurre en la pantalla. Pero esto no implica que nos desconectemos de nuestras emociones y sentimientos, pues es desde nuestra conciencia que la imagen que percibimos se asienta en nosotros. El filósofo francés Jacques Rancière llama el abismo que separa la actividad de la pasividad a eso que separa a un espectador atento y activo de uno pasivo, cuasi adormecido por las imágenes. Es este tipo de espectadores que uno está viendo que un personaje va a prender un cigarro y le dice, oye, va a fumar, ¿no? O sea, obviamente uno cuando va al cine uno tiene que entregarse a la imagen, uno no tiene que estar tratando de notar, significar qué es lo que está viendo, ¿no? Hay que entender lo que hay que hacer hermenéutica de la imagen. Entonces hay que recordar que un concepto central en la obra de Rancière es el de el reparto de lo sensible, el cual representa la manera en que el saber se ha colocado como centro desde el cual se ordena, se articula y da valor a cada entidad en el mundo. Se determina en él el orden del discurso y la repartición de los cuerpos en el mundo. Rancière cree que el arte es un espacio desde donde articular nuevas formas de pensar, de desarrollar nuevas formas de inclusión. Es de esta manera que Rancière plantea la relación entre política y estética. Si bien no es la que uno esperaría de forma convencional, es decir, que la estética sea un medio de difusión o de crítica de las ideas de la primera. La manera en que entiende la relación entre ambas, Rancière, es que el arte se instaura como una posibilidad real de desarticular, de descentrar y de componer el reparto de lo sensible, el cual se atiende a esencializar o asumir como el producto de un proceso histórico. El arte nos cuestiona, nos coloca ante una nueva perspectiva, nos presenta algo impensado como posible, lo cual puede generar en nosotros una nueva actitud que nos permite interpretar y por ende actuar. Por ello, Rancière está en pos de la constitución de un individuo crítico, un espectador emancipado, lo llama él, dado que el espectador observa, selecciona, compara, interpreta desde su experiencia. O sea, lo que nosotros vamos a hacer con los cineforos no es decirle, usted tiene que pensar en esto, usted tiene que creer en esto. Lo que nosotros tratamos de hacer con los cineforos es que
precisamente la película que está hablando. De repente los panelistas lo que hacen es insertar a los espectadores en el diálogo, pero ese diálogo interno que tiene cada uno es algo que se van a ir ellos a sus casas y seguirlo teniendo, ¿no? Y eso es una cosa que nosotros tratamos de hacer con los cineforos, que la gente tenga un espacio para pensar, que le dé valor a pensar, que la película los afecte emocionalmente, pero no solamente para conmoverlos y decir, ah, qué pena lo que le pasa a ese personaje, sino en mi realidad cotidiana, ¿qué es lo que está ocurriendo? ¿Qué es lo que pasa a mi alrededor? ¿Puedo yo ver situaciones similares en el lugar donde yo vivo? Y a partir de eso tratar de, obviamente, cuestionarme y tratar de actuar de una manera diferente, distinta, ¿no? Entonces, Rancière, como digo, está en pos de la constitución de un individuo crítico, de un espectador emancipado. En el caso del cine, su imagen coloca al que la observa ante la conciencia de una carencia, la cual puede llevarlo a la búsqueda activa de intentar subsanarla. O sea, y eso es un poco lo que nosotros queremos, ¿no? Que ante esa sensación de carencia, el espectador se siente invitado a comenzar a reflexionar, a tratar de buscar en los lugares donde habita, de repente, como el caso de las comunidades religiosas, o dentro de las comunidades, de los trabajos comunitarios, o de los espacios en común, como por ejemplo colegios, ¿no? Son padres de familia, tratan de apoyar dentro de su colectividad. De repente en esos espacios, oye, he visto una película, podemos pasar nosotros también películas, y de algún modo crear cadenas que se van reproduciendo, espacios que se van reproduciendo, de reflexionar a partir de un elemento estético, ¿no? En este caso es el cine, en un caso, por ejemplo, Chester utiliza la literatura, ¿no? Entonces, cada quien puede ir encontrando medios y formas de ir creando en su comunidad espacios para reflexionar, digamos, ¿no? Para invitar a pensar. Entonces, a nuestro entender, el cine brinda un espacio no solo para compadecer a los otros, sino para ponernos en su lugar, para ampliar nuestras emociones y por ende nuestra comprensión. Un espacio como un cineforo se convierte en un espacio, entre otros, de la sociedad civil que invita a través de otras vidas, otras historias, a encontrar ecos de la nuestra. Para cerrar este texto, reflexionemos quería reflexionar a partir de una pequeña escena del inicio del Padrino, pero ya no nos va a dar el tiempo, pero cierro un poco con esto de que, como digo, estos espacios que tratamos siempre de estar constantemente creando, obviamente tienen el tema de los derechos de autor. Y con el tiempo lo que nosotros hemos ido desarrollando son redes con espacios culturales, por ejemplo, el Festival de Punto de Vista, que es un festival de España, que son muy amables y nos prestan y nos ponen en contacto con los directores, y ya de un par de años tenemos la posibilidad de ponernos en contacto con los directores y pedirles permiso para exhibir las películas, y los directores son muy amables. Justamente ahorita estábamos gestionando uno y dan esa casualidad que uno de esos directores va a venir a hacer un documental acá y nos dicen, por favor, invítenme para comentar la película. Entonces, sí, pues los retos en relación a temas de distribución, a temas de bien común como la cultura, como la literatura, son complejos porque, claro, si yo quiero llevar una película a, por ejemplo, trabajar con la gente de Bartolomé Las Casas, de repente alguien podría denunciarlo como que estamos haciendo una cuestión de lucro, ¿no? Como que estamos ganando dinero por tratar de utilizar el cine como un medio, un camino, digamos, ¿no? O sea, cuando uno ve una película, lo que uno ve es que no se puede pasar ni en prisiones, ni en iglesias, las películas no se pueden pasar en ningún sitio. Entonces nosotros de algún modo lo que hemos tratado de hacer es precisamente tratar de ampliar nuestras redes con personas que crean que la cultura y el arte es un medio precisamente para brindar espacios para pensar. Entonces gente que siente que compartir su arte, sus medios, son para eso, digamos, para que sean exhibidos, ¿no? Entonces hemos tenido la suerte de encontrarnos con directores de Francia, de España, de Italia, de distintas latitudes en estos últimos años, porque, como les digo, comenzamos una cosa muy empírica, una cosa más de deseamos compartir con otros, comunicarnos con otros, escuchar a otros, atender a otros, y luego ya se ha ido un poco creciendo y estamos todavía en proceso de seguir creciendo. Y nada, agradecerles por este espacio y hay que seguir conversando. Muchas gracias a todos. Bueno, agradecemos mucho a Irma, Daniel y Juan por el trabajo que han preparado y que han compartido con nosotros, por haberse animado también a presentar sus propuestas y a formar parte de este evento sobre bienes comunes. Tenemos 10 minutos, de manera que si alguien tiene alguna pregunta, la puede formular de manera breve para tener espacio para quizá un par de preguntas, 2 o 3 preguntas, y diciendo a quién la dirige, ¿no? También. Cristina. Sí, le quería preguntar a Daniel todo este asesoramiento que estás haciendo, ¿no? Me parece muy importante el enfoque y, digamos,
la necesidad de incorporarlo en las currículas. Digamos, ¿dentro de qué marco es en Perú? Digamos, desde un marco intersectorial, desde el sector político, o sea, ¿en qué encuadre viene la demanda que te hicieron para esta asesoría? O sea, ¿o se detectó justamente esa falencia, esa debilidad? Bueno, se está reformulando todo el currículo nacional. De hecho, hay un diseño curricular nacional, el DCN 2009, que se considera ya obsoleto. Una de las razones por las que ha sido muy criticado es porque tiene muchos contenidos. En un primer momento hace un discurso sobre el constructivismo, en que cada estudiante genera su propio conocimiento, y luego termina dando un listado de temas tan amplio que deja muy imposibilitado al profesor de ser creativo. Entonces la idea es reformularlo completamente. El programa va a estar basado no tanto en un currículo, sino en una evaluación por estándares. Y en 7 niveles de enseñanza se están desarrollando estándares para 8 aprendizajes diferentes. Un aprendizaje es el referido a ciencia y tecnología, que tal como se está llamando en este momento, se llama hace y aplica ciencia para comprender la naturaleza y mejorar la calidad de vida. Entonces, se supone que esa es la competencia dentro de las 8 que contiene el comprender verdades científicas, el saber indagar de manera científica, el saber reflexionar sobre la ciencia y saber adaptar, usar e incluso diseñar aparatos tecnológicos. Ese es el marco. Es una reforma educativa completa. Sí, creo que si hay una coincidencia entre las 3 ponencias es la de incitación a la reflexión, la actitud crítica desde muy distintas perspectivas. Yo tenía también una pregunta para usted, Daniel, y era, espero que no sea solamente una curiosidad. Usted estaba en Estados Unidos y allá los estados se dividen entre evolucionistas y creacionistas. Entonces, ¿qué hacer con los estados creacionistas? Porque son estados, o sea, son multitudes en cada uno de esos estados. Es una grave amenaza a la educación en ciencias que se la mezcle cosas. A todos nos molesta en realidad, a todos nos afecta cuando la ciencia nos dice cosas que no nos gustan, que no esperábamos. Yo quería que tal cosa fuera verdad, pero no lo era, pero tengo que estar listo a aceptar la evidencia. El problema es que y bueno, mi propuesta es el de las cuerdas paralelas, y que no es nueva. Según yo, existen estas cuerdas paralelas desde la Revolución Copernicana. Y no soy yo quien lo dice solamente. Soy yo quien quizás está diciendo, podemos aprovechar ese evento histórico para demostrar que esta cuerda paralela entre mis creencias religiosas o metafísicas de cualquier tipo no necesitan contradecir las verdades científicas. Yo creo que lo que hay que hacer es lo mismo que en el Perú. Es que las personas deben reflexionar y darse cuenta que las verdades científicas son útiles. Les gusten o no les gusten, siguen ahí. Mientras que las ideas metafísicas las debe resolver cada persona. Es grave y se denunció por muchos lados que la escuela pública enseña ideas que no son científicas, y eso se está combatiendo. Y en particular es el asunto del diseño inteligente. El problema con el diseño inteligente es que se disfraza de ciencia y no es ciencia. E incluso el presidente Bush dijo que sería bueno que se presente en la educación de ciencias el debate. Pero no hay ningún debate alrededor de los mecanismos de la evolución. En todo caso, el debate es cuál mecanismo es más importante en qué momento histórico, pero la evolución es un hecho y punto, porque ya hay líneas evidentes de investigación que lo han demostrado así. Hay personas que simplemente no van a aceptar la realidad, por más que se la demuestre. Lo único que puede hacer el Estado es asegurar la educación en ciencias con unas cuantas verdades mínimas y aceptar
la opinión dirimente de las academias de ciencias, que digan, esto es una teoría científica, esto es una teoría científica importante que todos deben tener acceso. Esto, tenga acceso quien quiera o no quiera, pero no es ciencia. Entonces, está la libertad religiosa, está la libertad de ideas, la libertad de expresión, todo el mundo tiene el derecho a creer lo que quiera. Pero solamente aquello que es ciencia se puede presentar como ciencia. Y por eso el presentar cosas como el diseño inteligente como ciencia es una afrenta a la humanidad que debe ser combatida sin compasión y sin cuartel. Sí, Irma tiene una última pregunta. Sí, más que pregunta, quizás a partir también de cómo nos hemos, ¿no?, oído, ¿no?, y entendido, me parece importante, digamos, sobre todo en este tiempo, cómo poner, digamos, en equilibrio el desarrollo, ¿no?, digamos, de las ciencias, ¿no?, esté bien, junto al desarrollo de las humanidades, ¿no?, digamos, de esta posibilidad de forjar el alma, digamos, las virtudes, las cualidades. Y creo que ese es un desafío, digamos, para este país y para otras regiones donde quizás ha sentido la balanza en el último tiempo más inclinada por privilegiar, ¿no?, cantidades, números, ¿no?, y dejar de lado, digamos, todo el cultivo, digamos, ¿no?, la formación digamos, del arte, de las humanidades. Y ahí yo quería conectar con algo que no comenté, ¿no?, la experiencia de la escuela. Yo creo que no tiene, o sea, tiene su logro obviamente por la calidad de la información y de los conocimientos que vienen. Pero ¿dónde está la riqueza? En el equilibrio, en la combinación de que junto a los conocimientos, a la calidad, la velocidad con la que se transmite, se comunica, está el desarrollo, por ejemplo, de las artes, la literatura, el cine, ¿no?, el teatro popular, que no solamente es para protestar, sino para crear el teatro y el movimiento, la danza, ¿no? Entonces, digamos, las personas, los individuos de todas las edades necesitamos en este tiempo para adelante, digamos, cultivarnos, ¿no?, en todas las dimensiones. Y lo otro que me parece sugerente como para pensar, quizás no es materia de cuando señalas, Daniel, digamos, una de las metas, uno de los aprendizajes es que hace y conoce ciencia para mejorar la naturaleza y mejorar la calidad de vida. Comprender la naturaleza y mejorar la calidad. Exacto, mejorar la calidad de vida. Y yo creo que hay preguntas ahí que importantes hacer, digamos, y deben estar explicitadas, ¿no? ¿Qué entendemos o qué vamos a entender por calidad de vida, ¿no? Y entonces va combinada, pues, ¿no?, de varias cosas, y entonces la ciencia necesita, digamos, junto del cultivo de estas otras, ¿no?, ramas o disciplinas. El humano es uno solo, sí. Y este es solo uno de los 8 aprendizajes fundamentales. Exacto. Efectivamente. Gracias, Irma. Ismael tiene una pregunta, ¿no? Una última observación, con eso cerramos nuestra mesa. Sí. Escuché a Juan hablar y me queda la pregunta, ¿cómo es, o cómo debe ser, depende cuál es el enfoque que usas, el ciudadano del siglo XXI? O sea, ¿hay un solo tipo de ciudadano o hay maneras distintas de ser ciudadano en el siglo XXI? Depende de qué esa condición de ciudadanía, y quién define quién es ciudadano con los rasgos, digamos, que corresponderían a tal criterio. Yo creo que es una pregunta compleja, y yo precisamente por eso digo ciudadano del siglo XXI, porque ya no puede ser la noción de citoyen, ya no puede ser la noción de ciudadanía, de la Revolución Francesa, digamos, ¿no? La Revolución Francesa tuvo su momento y fue importante porque la idea precisamente de dirigirse a alguien como citoyen era decir, no importa que seas conde, varón, o sea, somos iguales, ¿no? O sea, citoyen tal ya no era varón de o conde de. Entonces, en su momento fue importante el tema de la ciudadanía para marcar la igualdad. El problema es que eso ha quedado en muchos aspectos teóricamente, ¿no? Porque piensa, por ejemplo, ahorita en el Perú, los pueblos originarios son los que respetan más la institucionalidad del país y son los que son más abofeteados por esa misma institucionalidad. Ahorita acaban de morir dirigentes que estaban luchando en contra del comercio y la tal ilegal. Entonces, ¿qué estamos nosotros esperando nosotros? O sea, seguir tratándolos como que en algún momento lo que puede terminar pasando es que ya se dejen de interesar por el país y terminen, o sea, qué sé yo,
pensando que el dinero es una buena forma para generar sus propios espacios, para generar progreso, desarrollo, y sus enemigos, que en estos momentos son los narcotraficantes, sus enemigos que ahorita son la tal ilegal o la minería informal, pueden terminar convirtiéndose en sus amigos y pueden terminar ellos volviéndose espacios de resistencia, precisamente a partir de que nosotros no los tratamos como iguales, a lo que me refiero como iguales, como ciudadanos, en todo el sentido de la palabra, o sea, como ciudadanos que tienen derechos. Piensen lo que ha pasado en Bau. Entonces, nosotros somos un país multicultural, pluricultural, o sea, que tiene una diversidad de lenguas, pero si yo quisiera, o sea, si un jefe nativo, Cacataibo, Aguaruna, quisiera ir a un ministerio, no lo van a dejar entrar. ¿Y por qué no lo van a dejar entrar? Porque para él tiene que ir vestido ceremonial, porque es como si a uno lo invitan, a mí me han invitado acá, yo tengo que venir como yo me siento más presentable. Lo mismo va a ser él. ¿Cómo se va a sentir más presentable? Obviamente, vestido con un ajuar que el señor de la puerta, siguiendo la normativa del ministerio, le va a decir, señor, usted no pase. ¿Por qué? Porque no está, porque está para él va a ser un faldón. Entonces, a ese nivel estamos nosotros todavía como Estado, a ese nivel todavía estamos como ciudadanía, porque no sentimos que esa ciudadanía, no sentimos una ciudadanía todavía inclusiva, no sentimos todavía una ciudadanía donde, como comentaba Irma, mujeres, hombres, ¿no? Personas con opciones sexuales diferentes, razas diferentes, personas con discapacidad, sean incluidas. Piensen todavía lo difícil que es acceder a edificios como este, donde si tú tienes una silla de rueda, ¿cómo subes acá si tienes una silla de rueda todavía? O sea, cuesta todavía el tema de la inclusión. Entonces, ciudadanas y ciudadanos del siglo XXI es un reto, digamos. Lo que deberíamos tratar de hacer es, si hay tanta tecnología, tanta información, tratar de utilizar esa información para poder precisamente ponernos en más horizontes, conocer más, saber un poco más y poder un poco empáticamente ponerme en el lugar del otro y ofenderme y sentirme ofendido cuando se le niega su condición de ciudadano, su condición de sujeto digno, capaz de aparecer, de tener voz, pensamiento, espontaneidad a otros. Estos ciudadanos peruanos han muerto defendiendo cosas que otros peruanos no defendemos. O sea, todos nos vamos a rasgar las vestiduras con el tema de la ecología, el medio ambiente, pero nosotros no estamos dando nombres. Rosa María Palacio, Rodríguez, usted nombre un periodista, un líder de opinión que diga nombres directos de narcotraficantes o jefes de cárteles. Ninguno. Estos hombres han muerto precisamente por decir algo que ningún líder de opinión dice. Y ningún líder de opinión va a salir a pedir disculpas precisamente por no hacer su rol de ciudadano. O sea, Federico Salazar se siente mucho más cómodo, o sea, hablando de un delincuente que roba 100 soles, 50 soles y vendiéndole la página roja todos los días, porque es mucho más fácil, es mucho más cómodo, y es mucho más fácil salir como Phil Libata a decir que hay que sacar a los militares para terminar como Centroamérica, como Colombia, porque los cárteles no se los va a vencer luchando con armas, a los cárteles hay que ganarles económicamente. O sea, un narcotraficante puede tener una universidad católica llena de dinero, pero si no lo mueve, ¿y quién mueve el dinero? ¿Lo mueve solamente el sector informal? También el sector formal. ¿Con qué se explota la minería? ¿Acaso con pico y pala? ¿Con químicos y maquinaria que vienen del sector formal? Entonces, si nadie habla de esa forma, si nadie dice eso, nosotros seguimos introduciendo los elementos que permiten que haya sicarios de 12 años. Porque los cárteles que están acá desde hace más de 10 años son los que han introducido la figura precisamente busquemos inimputables. Porque esto ya pasó en México, ya pasó en Colombia. Esto no es nuevo. Esto no es nuevo. Pero precisamente si nosotros estamos más preocupados por la sociedad del espectáculo, o sea, y pensamos que vivimos en la sociedad del desarrollo, porque se hable en plaza, se hable, pues, comprar ropa de Europa. O sea, creemos que por eso somos más desarrollados y que somos ciudadanos del primer mundo, porque me puedo vestir con un traje de Europa. Estamos totalmente equivocados, y todavía estamos en pañales. Por eso yo me quito el sombrero con instituciones como el Bartolomé de las Casas, que trabajan precisamente haciendo ciudadanía, incluyendo a los que no tienen, como diría Rancière, los sin par, los que no tienen par, ¿no? Y tratan de darle voz, voto, presencia, dignidad, rostro, ¿no? Ser cristiano es eso, pero también ser ciudadano del siglo XXI, como un hombre científico capaz de ser racional y decir los humanos tienen una dignidad que es intrínseca. Entonces no necesitas ser católico para hacer eso. Si básicamente ser, como estaba hablando yo, tratar de ser un sujeto ético capaz de ponerte en el lugar del otro, digamos, allende de tu postura religiosa, política, cultural, ¿no? Pero no sé si más o menos ha quedado más o menos claro, pero sí es una pregunta abierta a la ciudadanía del siglo XXI, ¿no?
Bien, agradecemos a todos por su asistencia. Vamos a agradecer a los ponentes con un presente del equipo que ha organizado esto. Una aclaración. Al moderador vamos a entregar su premio en el momento en que los moderadores van a intervenir, que será en el panel que viene a continuación, luego del refrigerio. Bueno, entonces queremos agradecer a Irma Mariño. Gracias. Muchísimas gracias por su presentación. Gracias. Agradecer a Daniel. Muchísimas gracias. Gracias por su presentación. Y también a Juan. Muchas gracias. Por dar la reflexión al final. Muchas gracias. Muchas gracias. Bien, permítanme solo un avisito. El día de mañana, para los que estén interesados de continuar la reflexión en la Universidad de San Marcos, hemos cambiado el lugar por un asunto de último minuto y será en la Casona de San Marcos, en el Centro Cultural, en la Casona a partir de las 9 de la mañana. Tendremos allá el último panel del día viernes, ¿no? Del día de mañana. Y luego entonces ahora puedes invitarlos a